Es un placer saludarlos nuevamente en esta transmisión especial 2018 Elecciones. Yo soy Enrique Alcocer y en este momento comenzamos. Le doy la más cordial bienvenida a este predebate entre aspirantes a una alcaldía en la Ciudad de México. Esta vez entre los candidatos para conducir la alcaldía de Iztacalco, que será transmitido, claro, por la señal de Capital 21. Es importante recordar que con este proceso electoral local, la capital le dice adiós a las delegaciones que con nuevas atribuciones se convertirán en alcaldías. Una nueva figura administrativa plasmada en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué le parece si vamos a conocer a las y los aspirantes a encabezar la alcaldía de Iztacalco? Y ellos son Elizabeth Mateos Hernández de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Angélica Adriana Díaz Bustamante del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Alejandro Agis Velázquez del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Armando Quintero Martínez de la Candidatura Común, Juntos Haremos Historia, Francisco Israel García Rueda, de Nueva Alianza, y Alberto Dávila Herrera, del Partido Humanista. Los temas de este debate serán desarrollo sustentable y seguridad pública. Y mire usted, en la delegación Iztacalco se encuentra uno de los espacios públicos más importantes de la capital, la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, en cuyas instalaciones podemos encontrar el Autódromo Hermanos Rodríguez. También están dos centros de espectáculo de gran relevancia en la capital, como son el Foro Sol y el Palacio de los Deportes. Y además esta demarcación cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales. En esta delegación viven 390,348 personas distribuidas en 23 kilómetros cuadrados y 55 colonias. De estas, el 36.1% de los pobladores tiene nivel de educación básica y 32.4% de educación superior. El 78.3% de la población cuenta con seguridad social y son atendidos especialmente por el Seguro Social y el Seguro Popular. En esta demarcación también se encuentran una buena cantidad de industrias maquiladoras de ropa, autopartes y equipo electrónico, las cuales desafortunadamente generan diversos contaminantes que afectan principalmente a los habitantes de las inmediaciones y a la red de drenaje de la zona. La mayoría de la población económicamente activa ocupada tiene ingresos bajos y percibe entre 1 y 5 salarios mínimos. Entre las principales problemáticas de Iztacalco también encontramos el deterioro ambiental, la falta de agua y el alumbrado deficiente. En el tema de seguridad le comparto que según el Observatorio Ciudadano y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el delito con más denuncias es el robo a transeúnte, seguido del robo con violencia, secuestro, robo a casa-habitación y robo a vehículos. Esto hace que el 88% de la población mayor a 18 años considere que vive en una zona insegura. Y para tener un mejor panorama sobre lo que podemos esperar de este debate nos acompaña el día de hoy Iraíz González Bobadilla. Ella es maestra en Administración Pública del INAP. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Víctor Irales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros el día de hoy. Y comencemos platicando, comencemos poniendo temas en la mesa. Y yo quisiera que ustedes nos presentaran, nos compartieran un breve escenario del actual estado de esta delegación, de esta alcaldía. ¿Qué es lo que en realidad son las preocupaciones más importantes que atañen a la población y también, ¿por qué no?, incluidas las propias autoridades? ¿Cómo encontramos Iztacalco? Si quieres, comenzamos contigo. Bueno, pues yo he vivido 37 años de mi vida en Iztacalco. Sí. Ahora sí que he vivido la problemática de la delegación y básicamente es seguridad. O sea, yo veo que hay muchísima inseguridad actualmente
es el comercio informal, que ya está inseguro inclusive, porque ya hay un cobro, por ejemplo, de piso, pero por parte de gente del narcotráfico o de gente que ya está en crimen organizado muy grave, en donde antes les cobraban, por ejemplo, 20 pesos, ¿no? Y ahora ya les cobran 100, 150 hasta 200 pesos a los comerciantes de comercio informal y que están desprotegidos. A mí ese tema me preocupa mucho, porque inclusive podemos decir lo que es el Apatlaco, por ejemplo, o hay varios tianguis ahí en Iztacalco, en donde ya hay muertes. O sea, tú vas caminando en el tianguis y hay gente que está muerta. Entonces, que la matan y todos caminando lo ven, y para mí eso es grave porque ya lo ven hasta normal. Claro está. ¿No? Entonces, yo creo que un problema es seguridad. Ahorita va a haber un problema de movilidad que va a existir. ¿Por qué? Porque están haciendo construcciones, por ejemplo, en Francisco del Paso y Troncoso. Antes era una viabilidad que era rapidísima, y ahora no. O sea, en la madrugada hay tráfico, a todas horas hay tráfico porque están dejando 2 carriles. Claro. Entonces ahí hay una falta de visión, yo creo que por parte del gobierno del Distrito Federal y también por parte de la misma delegación que no dijo, ¿sabes qué? No hay que hacerlo así y hay otra forma de hacerlo, ¿no? Porque si ya hay un metro, pues tienes que ver cómo lo vas a poner. Todos los vecinos están enojadísimos. ¿Por qué? Porque ya no es una vía rápida. Por otro lado, el problema de agua es otro problema muy grave. De hecho, hace rato creo que hubo un movimiento de personas en donde están muy molestos. ¿Por qué? Porque hay un desabasto. Por otro lado, te venden inclusive las pipas de 3,000 a 4,000 pesos de agua. Es grave, ¿no? O sea, el problema de agua, y qué solución nos van a dar los candidatos. Claro está. Y bueno, problemas hay muchos, tanto como decías, movilidad, seguridad y alumbrado. Pero para mí lo grave es seguridad, que yo creo que ni siquiera se hacen las denuncias que deben de ser. A mí me ha tocado, por ejemplo, han puesto módulos de seguridad en ciertos metros, pero del otro lado están robando y de este lado no. Claro. Entonces, para mí es grave lo que está pasando en Iztacalco. No se atacan en realidad los puntos importantes con respecto. Sí, porque no te roban del lado seguridad. donde está el módulo de policías. Pero del otro Pero del otro lado sí. Entonces, es grave porque hay muchachas que les han robado su celular a plena luz del día, ¿no? A la 1 de la tarde les roban el celular y pasan muchísimas cosas en Iztacalco. Ya has puesto aquí en la mesa, Iraíz, el tema de seguridad, también el tema de movilidad y también el tema del agua, que pues son asuntos mayores. Víctor, en tu consideración, ¿cómo podemos encontrar en estos momentos la delegación Iztacalco? Pues mira, la delegación Iztacalco es un pueblo bellísimo, de historia incluso que se remonta a historia prehispánica. Nada más tenemos ahí el embarcadero del emperador, claro, ¿no? La calzada de la Viga, que ahora no es más que un cementerio de cemento con tierra árida y 2 que 3 árboles. Entonces tenemos pueblos y barrios originarios, tenemos pulquerías legendarias, ¿no? Tenemos la zona, una de las principales antiguamente zonas industriales, que por ejemplo está ubicada en Granjas, México. Tenemos, como bien tú dices, uno de los principales centros de gestión económica, que son precisamente el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Forosol, que sin embargo tiene un problema precisamente porque parte de este espacio, que es un espacio público, que es precisamente donde está el Deportivo Mixhuca, ha sido invadido por parte de empresas y de organismos privados, y que ha estado en conflicto precisamente por un abandono de la delegación, que la delegación, bueno, parece que tiene complicidad con algunas empresas que se han estado apropiando de este espacio. Sin duda, el tema de la seguridad pública es punto 1 en el interés de los habitantes de Iztacalco. Sí. ¿Por qué? Porque investigaciones periodísticas revelan que incluso ya células de crimen organizado muy importante se ubican en Iztacalco. Sí, casas de seguridad, secuestro, de repente incluso hasta comandos armados de precisamente estas células delincuenciales, las puedes ver en avenidas como Playa Encantada o el Eje 5. Amanecen cadáveres en Playa Encantada, amanecen cadáveres en Agrícola Oriental. Entonces tenemos una historia de 18 años de robo, saqueo, depredación por parte de las administraciones delegacionales de Iztacalco, y me parece que va a ser una delicia este debate si es que vienen las 2 principales fuerzas que están compitiendo por la alcaldía, porque hace unos años pues eran equipo y ahora están peleándose la alcaldía. Sí. Y bueno,
Creo que ambas partes van a soltar bastante datos duros negativos de cada una de las administraciones, pero sin duda creo que quienes van a perder pues son los habitantes de Iztacalco, porque realmente las dos fuerzas que encabezan las encuestas realmente son personas impresentables para los habitantes de Iztacalco. Pero aquí, Víctor, hay un tema también importante. Bien dices tú que los que van a perder sería la ciudadanía, pero si las encuestas nos indican que estas dos figuras políticas o las figuras poderosas que van a estar en esta contienda, pues las encuestas las hace también la gente, ¿no? La ciudadanía, los propios vecinos. Son ellos quienes escogen a estos representantes. Las encuestas pues generalmente son privadas, ¿no? Sí. Pero el sentir de la población tú lo puedes ver precisamente en los eventos que han estado organizando de proselitismo electoral, que es un rechazo. No hay una participación, no hay una emoción por parte de los habitantes. Y sin duda vamos a ver muy reflejado este rechazo en la abstención del voto ahí. Además de que investigaciones periodísticas revelan los fenómenos de clientelismo electoral. Igual que Coyoacán, Iztacalco se está caracterizando por empezar a regalar tinacos, por empezar a regalar tablets, por hacer un despilfarro del dinero público, claro, precisamente en prácticas de clientelismo electoral. La compra del voto. Lo que está llevando a la gente a las urnas. Claro está. Tenemos que hacer una pequeña pausa, no se despegue, regresamos para platicar un poco con respecto a lo que veremos en pocos minutos en este debate entre los aspirantes para ocupar la alcaldía de Iztacalco. Yo soy Enrique Alcocer, regresamos.